Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Ven conmigo, Mateo capítulo 5, vamos a seguir. Estamos, hermanos, en un pasaje bien caliente, bien caliente. Jesucristo con sus discípulos. Y Él los reúne a los discípulos y Él quiere enseñarles a vivir en el reino de Dios. Por eso es que se toma el autor toma 3 capítulos para enseñarnos de qué trata este mensaje de Jesucristo a los discípulos. Ven conmigo al versículo 21 al 26. Vamos a leer esta porción y después vamos a explicar un poquito. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Dice así la palabra de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oremos, hermanos. Querido Padre, gracias por tu palabra esta mañana y pedimos, Señor, tu Espíritu Santo nos ayude a escuchar. Tu Espíritu Santo, Señor, y a tratar con seriedad estas palabras en nuestras vidas, para tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Rapidito quisiera hacer una introducción para todos nuevamente meternos en el texto. Ustedes saben que Jesucristo, Él empieza el Sermón del Monte hablando ¿con quién? Iglesia, con sus discípulos. Entonces, si vas al capítulo 1, al versículo 5, capítulo 1, mira conmigo, vale la pena que vengas conmigo y leas ahí. Dice: viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Así que este pasaje tiene que ver Jesús instruyendo a sus discípulos. No eran gente inconversa. O sea, quiero que entiendas que lo que vamos a leer, o el pasaje que leímos, no era para los inconversos, era para los discípulos. Realmente desde el capítulo 5, 6 y 7 es para los discípulos esta enseñanza, cómo vivir en el reino de Dios. Jesucristo mismo dijo más adelante en el capítulo 7, dijo: no echéis perlas a los cerdos, porque los cerdos no aprecian estas perlas. Estas son perlas para sus discípulos, para la iglesia. Entonces, quiero que quede bien claro,
que esto es para los discípulos, los que ya somos seguidores de Jesús. Algunos cuando leen estos capítulos un poco se confunden porque dicen, qué difícil que es esto, si todo esto tengo que practicar, entonces no voy a poder, no tengo esperanza de ir al cielo. No te equivoques, es porque eres discípulo de Jesucristo, es que ya estás capacitado para poder obedecer a Dios en las normas del nuevo reino que Él vino a instalar. Jesucristo vino a instalar su nuevo reino. Y entonces aquí están las normas de su nuevo reino. Entonces es a los discípulos, no es a los impíos. Esto no es para la gente que rechaza a Dios, o simplemente es que para gente que incluso pueden ser gente que estén fanáticos, o simplemente les encanta venir a la iglesia, pero cuando escuchan estas palabras dicen, no, esto es difícil, ¿cómo puedo yo vivir esto? No, es que no es para los fanáticos, o no es para los religiosos, esto es para los que hemos nacido de nuevo. Esto es para aquellos que realmente amamos vivir en el reino de Dios. De hecho, fíjate en el capítulo 5, en el versículo, ven conmigo, el versículo dice 9, dice así, mira, bienaventurados los, ¿qué dice? Pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que el pasaje que vamos a ver ahora en esta mañana es aquellos que queremos buscar la paz porque ya hemos encontrado al príncipe de paz. Es porque ya conocemos a aquel que creó paz en mi corazón con mi Padre Celestial, y ahora Él quiere que esa paz pueda ser demostrada en una forma práctica en la vida real. Sí me estás entendiendo, ¿verdad? Esto no es para gente que no es creyente, esto es para los hijos de Dios. Esto no es para aquellos que quieren hacer un esfuerzo para poder alcanzar la salvación. No, la salvación no se alcanza por esfuerzos, porque Jesucristo ya hizo el esfuerzo máximo en la cruz. Nosotros no tenemos que esforzarnos para un día, ojalá, quizás, a lo mejor. No, ya eres hijo de Dios. Ya eres hijo, ya somos hijos de Dios. No es por méritos humanos que yo tengo que tratar de hacer buenas obras, buenos méritos, comportarme cada día mejor para que un día, ojalá, Dios me salve. No, hermano, olvídate. No son esfuerzos, no son los que haces. Cristo hizo el mejor esfuerzo, el único esfuerzo, el sacrificio que Jesucristo hizo, que le costó a Él, fue el esfuerzo máximo. Ya no hay nadie que pueda hacer otro esfuerzo para la salvación. Él lo hizo todo. Acuérdate, cuando Él murió, Él pronunció una palabra clave, majestuosa, que resumió toda su obra. ¿Te acuerdas? En la cruz, tetelestai, consumado es. Por eso es que tú y yo podemos ahora acercarnos al Padre por medio del Hijo, porque es el Hijo que consumó la ira de Dios en la cruz, para que nosotros podamos recibir la justicia de Dios en Él. No es por esfuerzos, no es por sacrificios, no es por méritos humanos, no es por obras. Hermanos, olvídate. La Navidad nos recuerda de este precioso Salvador que vino a buscarnos para darnos lo que nosotros no podíamos obtener. Es la salvación, el perdón, y lo más precioso, conectarnos otra vez con el Padre. Tú y yo podemos estar conectados nuevamente con el Padre.
Así que con esto en mente, acuérdate, esto es para los discípulos. Entonces ahora Jesucristo se sienta con los discípulos y les dice: ok, muchachos, miren, les voy a decir algo. Quiero que presten atención. Dice Jesucristo, la primera frase dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Fíjate que aquí Jesucristo hace algo interesante. Él está diciendo que la ley decía: no matarás. La ley decía: no matarás. Pero ahora Jesucristo viene e introduce algo diferente a la ley. Algo diferente a la ley. Algo mucho más profundo que la ley. Nota esto. Fíjate, ahora vamos a ver por qué es importante entender esto, que lo que Jesucristo vino Él no vino a quebrantar la ley, Él no vino a romper la ley, Él vino a darnos el sentido de la ley. Él vino a darnos una explicación por qué es que el hombre no puede obedecer la ley. Entonces, en el versículo 20, si vas ahí al capítulo 5, 20, dice así: mira, porque os he dicho que si vuestra justicia no es mayor que de los escribas y de los fariseos, no entraráis al reino de los cielos. Jesucristo les estaba diciendo: miren, muchachos, si vuestra justicia no es mayor que de los fariseos. Ahora, cuando estaban en ese momento los fariseos, ustedes saben cuál era el problema de los fariseos. No podían cumplir, pero ellos aparentaban ser los campeones de vivir la ley. Ellos aparentaban una espiritualidad superior al pueblo. Ellos aparentaban ser los mejores, porque ellos eran los sacerdotes, los guiadores de la ley hacia el pueblo. Entonces Jesucristo vino justamente para romper ese sistema legalista que se había instaurado en Israel. Que la vida cristiana no es que debes simplemente o superficialmente vivir la vida cristiana, sino que Jesucristo vino a enseñarnos cómo vivir en el espíritu de la ley. No solamente cumpliendo la ley, sino que entendiendo qué es lo que está detrás de la ley. Ahora, la primera cosa que Jesucristo dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos. Vuestra justicia, díganme, hermanos, a ver, ustedes aquí presentes, ¿hay algún justo que pueda presentarse delante de Dios en esta mañana y decir: yo soy justo? ¿Hay alguno? Bueno, si tú no tienes a Cristo, no tienes la menor posibilidad de presentarte ante Cristo, ante el Padre. Si tú no tienes a Cristo, porque es Cristo el único justo. Jesucristo es inocente, puro, santo. Delante del Padre no hay otro justo. Entonces, si tú y yo nos presentamos a Dios con nuestros trapos de inmundicia de nuestras obras, estamos fritos. Por eso es que necesitamos a Jesús, porque Jesús es perfecto. Y entonces, cuando tú aceptaste a Cristo, ¿qué es lo que sucedió? Su justicia fue imputada. Cuando el Padre ahora te ve, ya no te ve como el Carlos pecador que era. Jesús me ve con su gracia, con su misericordia, porque ahora ya no ve a Carlos, ve a Cristo, ve a su Hijo. Entonces, escúchame, hermano, la vida cristiana no es lo que Carlos puede hacer para Cristo. La vida cristiana es lo que Cristo está haciendo a través de Carlos. ¿Entiendes la diferencia, hermano?
No es que yo tengo que esforzarme para mostrar a Cristo, para, hey, miren a Cristo, miren qué buenas obras que hago, miren, vengo a la iglesia, miren, doy diezmos, miren, canto, miren. Eso hacían los fariseos. Ellos trataban de hacer cosas espectaculares para que la gente le mirara. Pero Jesucristo dijo, no. Primero tienes que ser una persona justificada. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe tenemos paz. Si tú no tienes la justicia de Dios, que es Jesucristo, no estás justificado. Si tú estás pensando que para ir al cielo tengo que esforzarme a hacer obras, estás equivocado, estás por el mal camino. Estás como los fariseos, siendo religiosos, haciendo simplemente cosas externas para demostrar que una espiritualidad vacía. Ese es el problema de los fariseos, que tratan de exteriormente mostrarse buenos, cuando en realidad el problema de los fariseos era de adentro. El problema de los fariseos era de adentro. Por eso Jesucristo tenía las palabras más fuertes para ellos cuando les decía: sepulcros blanqueados, por fuera estás lindos, pero por dentro, el problema es por dentro, hermanos. Por eso es que nosotros, como no podemos nosotros hacer nada por nuestro pecado y hemos dependido de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, ahora sí estamos en la posibilidad de acercarnos al Padre, porque ahora el Padre nos ha capacitado para poder vivir lo que Él nos está ofreciendo vivir. Él nunca te va a pedir hacer algo que tú y yo no podemos. Ok, primero, entonces la ética del reino es su justicia. Pero fíjate en el versículo 48, Mateo 5, 48. Fíjate que este texto es mucho más profundo, porque acuérdate, Jesucristo está hablando con los discípulos, les dice: miren, muchachos, si su justicia no es mayor que la de los fariseos, ustedes están simplemente haciendo como ellos exteriormente las cosas, no interiormente. Ahora Jesucristo les dice aquí: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! Acuérdate, Jesús está hablando con los discípulos, no está hablando con cualquier otro grupo religioso. Está hablando con sus, y Él quiere que los discípulos entiendan: no es por tus obras que vas a ir al cielo. Entonces, ¿por qué? Y seguramente se preguntaron: bueno, imítame a mí, imítale a Jesús. Porque acuérdate Jesús lo que dijo, ¿no? En Juan capítulo 14, dijo Jesús así: mira, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo a los discípulos? Miren, muchachos, ustedes, si quieren en el reino de Dios, caminar como verdaderos hijos de Dios, ustedes primero tienen que saber que están justificados, pero eso es algo que el Hijo hizo para su justicia. Pero ahora ustedes tienen que imitarme a mí, imitar a Jesús, porque Él es el Hijo de Dios enviado del Padre. Y entonces imitarle a Jesús, wow. ¿Cómo podemos imitar a Jesús? ¿Cómo puedes imitar vos a una persona? La única manera, hermano, de imitar a alguien es que tú conozcas a esa persona, que camines con esa persona, que hables con esa persona, que conozcas su pensamiento, su corazón. Por eso es que es interesante cuando en nuestras familias, es lindo, ¿no? Cuando dicen: wow, tu hijo se parece igual a vos. ¿Te han dicho, Israel, que tu hijo se parece a ti? ¿Y a quién se va a parecer? ¿Al vecino? Cada hijo se parece a su padre.
Y ves lo que Jesucristo le está diciendo ahora: ustedes van a tener que imitarme a mí. Ustedes me van a tener que imitarme a mí. Wow, eso es maravilloso, porque entonces el reino de Dios no se trata de cosas que hago, se trata de con qué corazón hago esas cosas. Ven conmigo, mira a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Voy a leer este texto. Dice así, mira. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra. Esto es en lo que consistía en el Antiguo Testamento. Era la letra escrita en piedra. La letra escrita en piedra. Y Moisés les dijo al pueblo: aquí hay 10 mandamientos que tenemos que obedecer. Y los mandamientos estaban escritos en piedra. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Dice: no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Wow, ¿qué estaba diciendo Jesucristo a los discípulos? Les estaba diciendo: miren, muchachos, el nuevo pacto no consiste en obedecer las reglas, las leyes del Antiguo Testamento. El nuevo pacto consiste en acercarse a Dios de corazón, en el poder del Espíritu Santo. Para poder obedecer la ley, tú tienes que acercarte a Dios de corazón y a través del Espíritu Santo, para que Él te capacite a hacer lo que Dios te manda hacer. ¿No es maravilloso eso? Que los judíos en el Antiguo Testamento tenían una ley y ellos no podían cumplir la ley. Pero ahora Jesucristo dice: mire, yo les voy a ayudar a cumplir la ley, pero de corazón. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Fíjate, en el Antiguo Testamento, si vos vienes a Ezequiel y Jeremías están en la misma onda, en la misma línea. Mira cómo va a suceder esto. Si vas a Ezequiel capítulo 36, mira lo que dice. ¿Cómo es que ahora Dios quiere que va a hacer algo especial? Va a ser un cambio. Ya la ley no en piedra, sino en el corazón. Mira lo que dice capítulo 36, versículo 26 de Ezequiel. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En otras palabras, que ahora la ley iba a ser escrita no en piedra, sino en tu corazón. Pero no en un corazón de piedra, sino en un corazón de carne. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta qué hermoso esto? Que es el pacto nuevo, es darnos Dios el poder por su espíritu y por que Él ha escrito ahora la ley no en piedra, sino en mi corazón. Es que yo voy a poder obedecerle a Él. Mira conmigo Jeremías 31, es la misma idea. Los dos profetas estaban profetizando. Uno estaba en Jerusalén profetizando lo mismo. Ezequiel estaba profetizando en el exilio en Babilonia lo mismo. ¿Y qué les dice Jeremías al pueblo de Israel? Mira lo que dice el capítulo 31, versículo 33. Voy a tomar aquí. Dice así, mira: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley
en su mente. ¿Ves? Ya no es en piedras, sino ahora, ¿dónde está la ley? En tu mente. Las escribiré, ¿dónde? En tu corazón. Por eso es que Jesucristo está hablando a los discípulos, les está hablando al corazón, les está hablando a su mente. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y este es el glorioso nuevo pacto, que la ley ahora no está escrita en piedra, sino en el corazón, pero hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para poder obedecer lo que la ley dice, lo que no podía antes obedecer bajo la ley. Ahora sí, volvamos al texto, Mateo capítulo 5. Wow. Si vuestra justicia no fuese como la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sed perfectos, porque mi Padre es perfecto. Ahora, acuérdate que ahora Dios, Jesucristo, está enseñándoles que tenemos que imitar al Padre, que como no conocemos al Padre, tenemos a Jesús, entonces es Jesús nuestro modelo. Hay muchos textos que hablan de que Él es nuestro modelo, seguir las pisadas de Él, dice la Escritura. Ok, Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Y aquí está entonces, mira, la explicación de Jesús. Pero yo os digo, Jesús ahora va a la raíz del problema por qué la gente no puede cumplir la ley. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el hombre no puede tener paz en su hogar, en su iglesia y en la sociedad mundial, en el mundo en el que vivimos? ¿Por qué no hay paz, hermanos? ¿Por qué nos matamos los unos a los otros? ¿Por qué hay guerras? Porque el problema es justamente el odio. El problema, dice Jesucristo, es la ira. Fíjate, dice, cualquiera que se enoje. ¿Sabes de dónde vienen las guerras, los pleitos, las muertes? Por el enojo. Wow. Un hombre, una mujer enojado es peligroso. Pregúntale a mi mujer, no está aquí, pero un hombre, una mujer enojada es peligroso. Jesucristo dijo: ¿sabes por qué no puedes cumplir la ley? Porque el problema no está afuera, el problema está adentro de nuestro corazón. Entonces Jesucristo viene a destapar el problema para mostrarnos la raíz del problema. Y dice Jesucristo: miren, mis queridos, estamos ahora, acuérdate, Él está hablando a sus discípulos, está hablándoles del nuevo reino, de su nuevo reino, cómo debe ser el nuevo reino. Dice, en el nuevo reino, mira, cuidado con el enojo. Cuidado con el enojo. Porque el enojo te puede llevar a menospreciar a tu prójimo, a decirle fatuo, necio.
Y cuando vas despreciando al prójimo, vas despreciando a aquella persona que Dios lo hizo a su misma imagen y semejanza. Despreciar a tu prójimo, no entendiste de qué trata el evangelio. Acuérdate que el evangelio es reconciliación. Lo que Jesucristo vino a hacer es a reconciliarnos con el Padre. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, en el reino de Dios, Jesucristo nos está diciendo: tengan cuidado con su corazón, porque si ustedes se enojan en su corazón, si tienen ira y comienzan a menospreciar a su prójimo, van a terminar ¿qué? Matándolo. ¿Sí o no? Ahora, quizás tú me dices en esta mañana: pastor, yo no he matado a nadie. A mí que me rebusquen, yo no he matado a nadie. Pero escúchame una cosa, hermano. Vos puedes matar de diferentes formas a una persona. ¿Sí o no? Hay personas que te pueden matar con la indiferencia. Ah, me hiciste esto, nunca más hablo contigo. Y tristemente eso es, otra vez, se aplica al matrimonio, a la familia, a la iglesia, a la sociedad. ¿Cuánta gente en la iglesia, en las familias, en la iglesia, en la sociedad, cuánta gente está enojada con el prójimo porque algo te hicieron o algo hiciste a la otra persona? Y ya ahí se rompió la relación, lo mataste, cortaste la relación. Dijiste: nunca más con esta persona. Hay hogares que viven juntos, pero no tienen ningún tipo de relación emocional, espiritual y a veces hasta física. Tristemente, están muertos, separados. ¿Dónde está el problema, hermanos? Jesucristo dijo: la ley dice no matarás, pero yo te digo, cuidado, cuida tu corazón, porque ahí está el problema. No está afuera de tu hermano, está dentro de ti. Jesucristo en Marcos capítulo 7, ven conmigo, Marcos capítulo 7, mira lo que dice. Marcos capítulo 7, versículo 21, hablando a sí mismo con los discípulos, Jesucristo les dice así, mira, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Dónde está el problema? ¿Afuera? ¿En el otro? Jesucristo les dijo: hey muchachos, ustedes que están en el reino de Dios, en mi reino, estoy edificando mi reino, ¿quieren ustedes ser parte de mi reino? Bueno, tengan cuidado con sus emociones, porque de dentro del corazón esas malas emociones comienzan a contaminar las buenas relaciones. Entonces aquí encontramos el primer confrontamiento de Jesús con los discípulos, a decir: mire, un corazón transformado no solo cambia la conducta, pero cambia su forma de relacionarse con las personas. De corazón, de corazón. El llamado no solo es la conducta, el llamado es qué hacemos adentro de nosotros para que podamos tener buenas conductas. Porque si no haces nada adentro para que de adentro de tu corazón erradiques todos estos tipos de sentimientos y emociones pecaminosas, tu conducta va a ser contaminada por lo que está dentro de tu corazón y del mío. Por eso es que Jesucristo va a llamarles a los discípulos
y les va a dar el desafío. Ahora tienen que reflejarle al Padre, porque tienen que caminar como mi Padre, ¿eh? Tienen que caminar como mi Padre. En el reino de Dios tenemos toda la responsabilidad de caminar, de imitar a nuestro Padre Celestial, que tenemos a Jesús como el modelo, ejemplo máximo aquí en la tierra. Okay. Ahora, fíjate, sigamos el texto, dice el 23. Por tanto, y aquí es importante cómo Jesucristo, me encanta cómo Él aplica esto a algo práctico para ti y para mí. Fíjate, el versículo 24 dice, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Wow. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo con los discípulos? Mira, para Jesucristo la relación es más importante que el sacrificio. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo nosotros podemos traer sacrificios a Dios, ¿te acuerdas? Sacrificio de un corazón que confiesa con sus labios a Dios, quién es su Dios. Sacrificios de traer la ofrenda al Señor, sacrificios de poner mi cuerpo en sacrificio a Él, sacrificios de hablábamos 4 tipos de sacrificios que podemos traer a Él. Ahora, el problema que Jesucristo nos está enfrentando a la iglesia en estos días es, si vas a hacer esos sacrificios, asegúrate que estás haciéndole con un corazón transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿cómo es eso? Muy bien. Mira, si tú vienes con un sacrificio a la iglesia el domingo, pero te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿qué es más importante? ¿Venir el domingo para Jesucristo? ¿Qué es más importante? ¿Venir el domingo? ¿O dejar mi ofrenda? Incluso ni vengo el domingo, pero voy corriendo a mi hermano que ofendí o que me ofendió, y voy y me pongo de acuerdo con él, me pongo de a buenas con él, le perdono lo que me hizo o pido perdón lo que hice, y entonces puedo venir el próximo domingo libre, limpio, con un corazón que agrada al Padre. ¿Sí o no? Entonces trae tu ofrenda, y esa ofrenda va a ser como olor fragante delante de Dios, porque viene de un corazón sincero, puro, limpio delante de Dios. Qué hermoso Jesucristo entonces enseñándonos a vivir en el reino de Dios, en este nuevo reino, ya no por la letra, sino por en medio del Espíritu Santo de Dios, que ha grabado en nosotros su palabra para que nosotros podamos vivir esa palabra que Él quiere que nosotros vivamos. Lo mismo sucede en el versículo, fíjate, versículo 27. Dice: oíste que fue dicho, no adulterarás, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Cuál es el problema? El problema es que la ley está, no adulterarás, pero el problema está adentro del corazón del hombre, de la mujer, que cuando nosotros no entendemos que para Dios más importante es lo interno que lo externo, no hacemos nada con eso. Pero cuando entendemos que para Dios es importante lo interno, tengo que comenzar a trabajar en esas cosas que yo sé que están siendo obstáculos para mi adoración con Dios.
Entonces aquí habla Jesucristo a los discípulos, dice: miren muchachos, cuidado lo que ven, cuidado lo que piensan. Porque si tú miras a una mujer y la codicias, el ver a una mujer en realidad no es pecado, o el ver a un hombre no es pecado. ¿Cuál es el problema? ¿O dónde está el problema? Es cuando tú te detienes con tus ojos en esa persona. Y si eres hombre o si eres mujer, dejas que tus deseos carnales comiencen en tu mente, por medio de tus ojos, tu mente. Mayormente los varones tenemos ese problema. Cuando dejamos que entre por nuestros ojos y en vez de sacarlo, nos quedamos ahí y comenzamos a entretenernos en ese pensamiento pecaminoso, carnal. Y entonces, no es que, escúchame, querido hermano, que estás aquí, varón, no es que después de 5 o 10 años uno dice: uy, ya me cansé de esta mujer, ya me quiero separar de esa mujer, ya quiero huir de esta mujer o de este hombre. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El problema fue cuando tú dejaste que tu mente, que tus ojos almacenen en tu mente otras opciones y no te fijaste y no pusiste tus ojos y tu mente en la esposa que Dios te dio. Entonces pasan los años y te das cuenta: wow, cuando yo me casé, nunca pensé en dejar a mi mujer o divorciarme de mi mujer. Nunca. ¿Quién piensa eso cuando se casa? Nadie. Pero cuando somos irresponsables en dejar que mis ojos, que mi mente se entretengan en cosas, fíjate cómo hoy la pornografía ha hecho tanto daño en la sociedad. La sociedad está saturada de pornografía por donde vas. Tanto hombres y mujeres, jóvenes, niños, están expuestos a esta basura. Y no se dan cuenta que esto va corcomiendo la conciencia, va corcomiendo la mente, va corcomiendo las emociones, de tal manera de que cada vez, en vez de elevar el estándar espiritual, vamos bajando el estándar espiritual hasta en la iglesia. Y pensamos: sí, es que en el mundo hay divorcios, pues en la iglesia también debe haber divorcios. ¿Cómo? No es así. Jesucristo vino a levantar el nivel espiritual, moral, ético. La iglesia tiene que ser luz, la iglesia tiene que ser sal, la iglesia tiene que ser el ejemplo, ¿o no? Entonces hay un peligro tremendo cuando los ojos del hombre, los ojos de la mujer, o mujeres que estás escuchando, porque tu problema, mujer, es ¿qué te están diciendo en tu oído? Hay jovencitas que van creciendo y pasa cualquier sinvergüenza y le calienta las orejas, los oídos, y dice: qué linda que estás, qué preciosa que eres. Y ella nunca escuchó eso en su casa. Y entonces ese sinvergüenza comienza a calentarle las orejas a nuestras hijas. Entonces, cuidado lo que estás escuchando. Nosotros como varones, los líderes, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué escuchan nuestros hijos, nuestras esposas? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven nuestras esposas? Para que no ocurra esto. Jesucristo les dijo: oíste que fue dicho, no adulterarás. En la antigüedad el adulterio era castigado con la muerte. El hombre y la mujer que eran sorprendidos en adulterio eran apedreados. Imagínate ahora cuánta gente hubiese menos si volveríamos a la ley. Pero Jesucristo vino para enseñarnos que el problema del adulterio no era el adulterio. El problema del adulterio era el corazón de donde nace todo esto. ¿Sí ves?
Versículo 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que pierdas uno de estos miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Ves? En una forma hiperbólica, exagerada, Jesucristo está diciendo: hey muchachos, cuidado, esto es serio, serio. Si tu celular está siendo piedra de tropiezo, tíralo. Dice: si tu ojo está haciendo, sácatelo. No es que te tienes que sacar el ojo, pero si ves la hipérbole, la exageración que Jesucristo está poniendo para que entendamos nosotros. Los discípulos en ese momento seguramente estaban asombrados de lo que Jesucristo les decía. ¡Wow! ¿Así de difícil es? Sí, así de difícil. Pero acuérdate, tú eres hijo de Dios. Acuérdate, tú tienes el Espíritu Santo. Acuérdate, tú ya estás justificado. Acuérdate que yo te he dado el poder para que me obedezcas. Acuérdate que estás en el rebaño del Señor Jesucristo. Hay muchos luchando la misma lucha tuya. Y muchos están venciendo, otros han caído, pero ayúdalos, levántalos y vamos juntos. Jesucristo en estas enseñanzas lo que está tratando de poner en nuestro corazón es ese: hermanos, estamos viviendo, ustedes saben, no tengo que decirles, nuestra cultura cada vez se está corrompiendo. Nuestra cultura cada vez, los valores morales, éticos cada vez son más pisoteados. Pero es en la iglesia donde necesitamos nosotros levantarnos, pedirle a Dios: Señor, aquí estamos, ten misericordia y ayúdanos a terminar bien la carrera. Amén, hermanos. Nadie es superior. Nadie puede decir: yo sí la puedo hacer, yo ya lo hice. Nadie. Comenzando desde el pastor, cada día tengo que arrodillarme para pedirle al Señor: Señor, ayúdame, porque si no me ayudas, no sé dónde voy a terminar. Por eso en esta mañana, mira, Jesucristo trae estas enseñanzas que Él quiere poner en nuestro corazón para que las recordemos, para que les recordemos. Y entonces voy a resumir para poder, quizás en esta mañana, si el Espíritu Santo, no solamente esto de matar, de adulterar, después dice el divorcio, después habla del divorcio, después Jesucristo habla de que tienes que amar a tu enemigo, de todas estas cosas. ¿Dónde estás luchando? ¿Cómo estás luchando? Jesucristo les está diciendo: muchachos, una obediencia superficial no es suficiente. Una obediencia superficial no es suficiente. Hay que profundizar. Hay que profundizar, porque estás obedeciendo. Jesús expone la raíz que produce el problema. El ojo que no está bien tratado, o las emociones que no están bien tratadas, te va a arruinar la vida. Nos va a arruinar la vida, literalmente, hermanos. Tengamos cuidado. Dios es quien toma la iniciativa para la reconciliación. Acuérdate, Él mandó a su Hijo para reconciliarnos. Tú y mi responsabilidad es la reconciliación con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tus hijos, con cualquier persona, en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es hacer lo que Jesucristo hizo: reconciliarnos los unos a los otros. Pero primero debemos estar reconciliados con Él, con el Padre. Él valora más el corazón limpio que los actos religiosos. Jesucristo está aquí esta mañana mirando: qué lindo que has venido. Pero también Él está mirando el corazón con el que has venido. La reconciliación antes que el sacrificio. Está bien,
traer sacrificios al Señor. Pero acuérdate, para Dios más importante en prioridades es mi relación con mi prójimo antes que los sacrificios. Y por último, aprendamos, hermanos, a resolver los conflictos en el camino. Cada día vas a tener que enfrentar un conflicto, un problema, cada día. Por eso necesitamos estas instrucciones del maestro. La ley dice esto, pero yo os digo, y Jesucristo vino a aclararnos que más importante de la ley es la motivación con la que queremos obedecer la ley. No es que no vamos a obedecer o no es que vamos a anular la ley, no. Nosotros somos llamados a cumplir la ley de Dios, pero de corazón, no de boca. Si los judíos, los fariseos, ellos eran los campeones religiosos de ese entonces. Ellos eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Y fue Jesucristo a ellos que les dijo: ustedes, su sistema está caduco, su institución no sirve para nada. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Le dijo a Nicodemo, que era uno de los fariseos. Tienes que nacer de nuevo, tienes que tener un corazón transformado, una mente transformada, emociones transformadas, porque solo un corazón transformado puede responder al desafío de Jesucristo, a cómo Jesucristo quiere que tú y yo vivamos en esta tierra. Porque solo así pues vamos a poner patas arriba a Chattanooga, vamos a trastornar esta ciudad cuando nos vean que somos diferentes a muchos de ellos. Amén. Cierra tus ojos.